Nos acompaña don Antonio Vargas Vilardosa. Buenas noches, don Antonio. Buenas noches, Gunter. Don Antonio Vargas es abogado, es director de la Delegación de Aragón de la Cámara de Comercio Brasil-España. Estuvo aquí hace un par de semanas. Efectivamente. Un par de semanas fue, ya 2 semanas, sí. 2 semanas, sí. Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de Zaragoza, máster en Derecho Internacional, Comercio Exterior y Relaciones Internacionales del Instituto Superior de Derecho y Empresa, profesor de la asignatura de Propiedad Industrial de la Escuela Práctica y Jurídica de la Facultad de Derecho de Zaragoza, delegado en Aragón de la Red Internacional de Despachos Eurojuris Internacional y es letrado director del despacho Vargas Vilardosa Abogados, especializado en Derecho de Empresa y Derecho Privado Internacional. Además, es miembro de la Asociación Internacional de Juristas de Viña y el Vino. Bueno, además de don Antonio, tenemos la presencia de Vanessa Layet Gómez. Buenas noches, doña Vanessa. Buenas noches, Gunter. Es responsable, Vanessa, del área de laboral y contencioso administrativa del despacho de ILEX Abogados. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, promoción 1996 a 2001, con premio extraordinario fin de carrera, premio Academia General Militar de Licenciatura en Derecho, Cátedra Miguel de Cervantes. Ha sido becaria de Justicia de Aragón, realizó el periodo de pasantía en el despacho Gomariz y Asociados, miembro de Eurojuris Internacional, en Murcia, y posteriormente desarrolló su labor como colegiada en el despacho de Derecho Procesal Enríquez y Abogados y Asesores Tributarios entre 2003 y 2005. Bueno, ya ven, señores, estamos hoy rodeados de abogados, el único economista soy yo. Ya me van a perdonar que mis conocimientos de derecho no son tan amplios, por lo tanto yo creo que vosotros o ustedes sí que pueden hacer las preguntas pertinentes a nuestro reconocido Francisco Fernández Ochoa, que viene directamente de Mallorca, por cierto, presidente del Proyecto Liberal Español. Muchas gracias por estar aquí nuevamente y adelante, por favor, con las preguntas. Bueno, en primer lugar, buenas noches. Hemos estado además antes hablando con Francisco, antes de iniciar el debate, y ha sido muy interesante las cuestiones sobre las que hemos estado debatiendo. Yo, bueno, como preámbulo sí que querría decir que realmente pues es un poco lo que ha venido a reflejar Francisco. Los ciudadanos actualmente tienen una imagen muy negativa de la justicia y, bueno, cuando la ciudadanía realmente tiene esa impresión, pues hay que analizar que algo está sucediendo. En primer lugar, y además unas encuestas recientemente, los ciudadanos se quejan de lentitud porque, como ya nos enseñaban en la facultad, cuando la justicia llega tarde, pues no es justicia en la mayoría de las ocasiones. Pues también esa sensación de que no hay una verdadera separación de poderes, que es una justicia cara también, y bueno, la sensación de que tienen las víctimas de que son los propios delincuentes los que tienen más derechos que ellos. Eso lo oímos muchas veces en los despachos y la verdad que es descorazonador cuando intentas explicarle al cliente pues cuál es la situación. Entonces, a mí me gustaría plantearle a Francisco, porque hemos estado hablando pues en líneas generales, una exposición muy brillante, pero me gustaría que nos expusieras, Francisco, perdona que te tutee, algunas propuestas concretas que tú podrías apuntarnos pues para mejorar el sistema. Sí, lo primero es humanizarlo, es decir, el principio jurídico de la persona, como un núcleo fundamental de derechos, hay que llevarlo al ámbito judicial. Tenemos que darnos cuenta de que, como decía en la exposición, la persona que pasa por el juzgado normalmente no es algo que tenga pues de costumbre, y el propio procedimiento ya es un castigo en muchas ocasiones. Entonces hay que también ser sensible con esa realidad. Lo que no podemos hacer es prescindir de todo eso que está sucediendo humanamente, hacer que la última ratio, por ejemplo el derecho penal, que es donde más tengo el conocimiento práctico de mi experiencia diaria, ¿no? Pues que sea algo que se olvida, que no es una última ratio, sino que lo estamos ya poniendo como algo usual, y hacemos que haya una masificación innecesaria de muchas cuestiones que deberían derivarse, y tú lo conoces perfectamente, al ámbito más administrativo, y que se están judicializando y que se están llevando a la propia punición, ¿no? No ya no de delitos, sino de faltas y de cuestiones que se podrían solventar de otra manera. Evidentemente han habido mecanismos como el del arbitraje. Han habido propuestas también que son pioneras. Ahí en Mallorca, por ejemplo, en los tribunales de familia se ha vivido esta experiencia muy positiva. Realmente hay muchas cuestiones que los propios profesionales pues ponemos de manifiesto en nuestro quehacer diario, que realmente se pueden resolver con ese entendimiento sin necesidad de llegar hasta el pleito, hasta lo que entendemos como una sentencia dictada pues por el procedimiento ordinario, sino que realmente podemos llegar a ámbitos de solución de acuerdo que nosotros normalmente tenemos como más a mano, tenemos como un conocimiento, pero el cliente ya viene inducido por su propia personalización del asunto, por lo que ha vivido, por lo que ha dejado de vivir.
no podemos prescindir de esta realidad, no podemos alejar la justicia del individuo. No podemos judicializar las cosas como que aquello es un castigo para cualquiera que se comporte mal porque no ha cumplido la norma, porque posiblemente ya habrá quien sabe cómo no cumplirla, porque echa la norma, echa también la trampa. Y entonces eso también hace que el abogado tenga al final un sentido de interpretación de la norma más laxo, que diga que, bueno, pues puedes llegar hasta aquí, puedes bordearla, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, y nos sitúa, desde mi punto de vista, en una tesitura que no es asumible. Muchas veces, y lo comentábamos antes, el abogado se convierte más en un psicólogo que en un abogado, en la práctica. Y eso nos lleva a terrenos que no son los nuestros. Y estamos excediéndonos en nuestra función precisamente porque hay lagunas, no solamente en las normas, sino también en las asistencias sociales en los juzgados. En todo aquello que tiene que ver con otro tipo de profesionales que tendrían que empezar a integrarse y que tendrían que prestar sus servicios, y lo sabéis perfectamente, ya no solamente a nivel de forenses, sino también de psicologías, de pruebas que se tengan que realizar. En el ámbito laboral estamos saturados completamente con este tipo de cuestiones, y hay otros profesionales también que tienen su titulación académica, que pueden aportar, a los que hay que prestarles atención porque han hecho un análisis exhaustivo de la realidad de esas personas, y en definitiva de lo que se trata es poder atender como un desideratum el caso concreto. No judicializar diciendo sentencias estas sí, estas no en bloque, sino que realmente se atienda al caso concreto, que el juez lea lo que está sucediendo, que pueda enjuiciar conforme a la propia realidad de esa persona. Para llegar a esa optimización de la justicia, evidentemente hay que cambiar muchos resortes, y creo que por solamente la dinámica de lo que supondría llevar esa humanización de la justicia adelante, ya nos podemos imaginar la cantidad de cosas que habría que cambiar para poder producirla, y que en este momento, por desgracia, pues suplimos de la mejor manera, o como lo podemos saber, ¿no? En fin, creo que por ahí tendríamos un camino muy importante por el que luchar y por el que trabajar. Perdón, antes que pases, tengas juicios y los ganes, hay un dicho que dice muy claramente. Quiero decir, estábamos en el camino a la televisión comentando que, bueno, pues la labor de abogado pues ahora está muy denostada, quiero decir, el público tiene una imagen muy negativa del abogado. Has hablado de humanización. La humanización, evidentemente, creo que no, o sea, bueno, la ética del abogado, de muchos abogados, no digo de vosotros, naturalmente, ¿no? Pues muchas veces es valorada de una manera muy negativa por parte del ciudadano. Muchas veces se va a pleitear, no se va a llegar a un acuerdo, no se va pues, a intentar solucionar las cosas de otro modo. ¿Eso no debería ser también forma parte de la reforma de la justicia? Por supuesto. Es decir, hay una función primordial del abogado que es la de ser altavoz, portavoz de la sociedad. ¿Quién pone de manifiesto los derechos? ¿Quién se queja cuando hay algo que se vulnera? Es el abogado. Es el que tiene la capacidad de interceder ante la justicia, de llevar el asunto de su cliente y de hacerlo de la mejor forma posible, que para eso su preparación debe ser también primordial, ¿no? Y ahí tendríamos también un profundo debate en si realmente la preparación del propio licenciado en Derecho es o no suficiente, si las reformas que se proponen en el sentido de rebajar una graduación y luego hacer un máster sería conveniente o no. Todas esas cosas que hemos pasado ya por ellas y que ahora los que nos preceden pues también van a tener que vivirlas, ¿verdad? En fin, creo que todo esto nos lleva a un terreno en el que todo está por debatir, todo está por hacer. Realmente creemos que la justicia, tal y como la hemos conocido hasta ahora, pues es un edificio que está realmente necesitado de esa reforma, y nos damos cuenta de que cuanto más precisamos, cuanto más acercamos la lupa a ese edificio, más cosas surgen que se tienen que reparar y que necesita de una activación por parte de los profesionales, los primeros a través de sus colegios de abogados. Los colegios de abogados tienen que tener más peso específico, de tal manera que nos sintamos más respaldados también por ellos. No que sea solamente pagar una cuota, sino que realmente veamos que nuestra actividad profesional está respaldada por alguien que tiene una intercesión también por nosotros, porque si no, esto se ha convertido, Gunter, en una profesión de valientes. Adelante, don Antonio. Buenas noches. Retomando el hilo de lo manifestado por parte de los contertulios, suscribo también cuando se está manifestando que la justicia debe humanizarse, y en particular la postura, la función del abogado, que el abogado debe ir un poco más allá. Considero que, como bien ha manifestado Gunter, es función del abogado no solamente ganar el pleito, sino también evitarlo cuando puede hacerlo. En estos momentos ha habido una batería de reformas propuestas por parte del ministro de Justicia, entre las cuales se destaca la figura del mediador, es decir, mediador, arbitraje, es decir, intentar buscar fórmulas alternativas a las estrictamente judiciales para, de una forma más sencilla, poder acercar a la justicia sin complicar al justiciable. Por otra parte, considero también que lo que es la separación de poderes debe prevalecer dentro de nuestro
sistema jurídico, puesto que considero que no es de... Pienso que el juez que está día a día en el juzgado, conociendo casos, dictando sentencias, no debe verse influenciado por los distintos grupos de poder, de presión, grupos políticos. Considero que una cosa es tener una propia opinión política, a nadie se le puede negar, y por supuesto es muy lícito que cada juez tenga la convicción política que estime oportuna, pero considero que ello no debe impedir ni debe hacer que el juez, cuando deba dictar una resolución, se vea influenciado por las distintas corrientes que pueda haber. Por tanto, considero muy importante la separación de poderes, que haya un legislativo, un ejecutivo y un judicial, un poder judicial. Y por otra parte, consultarle a Francisco qué opina respecto a las reformas presentadas por parte del Ministerio de Justicia, porque han sido varias, no solamente la modificación de la forma de elección de parte de los vocales del Congreso General del Poder Judicial, sino, por ejemplo, cuando está hablando de la modificación de la ley del menor, la figura del arbitraje, la figura del mediador, la reforma del Código de Comercio, que dice que parece ser que se va a sustituir por un código mercantil. En fin, podríamos hacer una enumeración de las mismas y ver que hay algunas que son muy acertadas, por necesarias precisamente, sobre todo esta de la ley del menor, pero claro, los profesionales sabemos precisamente lo que hay detrás. Cuando no aparece el cuerpo del delito no hay prueba penal, por lo tanto eso nos sitúa en un ámbito de laguna, de no saber exactamente cómo darle una solución. Nosotros como profesionales lo entendemos y podemos dar una explicación al cliente. Quien no lo entiende es la víctima y quien se ha visto afectado por una situación en la que la justicia no alcanza, no llega. ¿Eso realmente se puede modificar a través de una norma o de una ley? Los liberales decimos que las leyes deben ser lo menos posible, lo menos amplias y lo menos ingerentes en la actividad diaria o cotidiana de las personas. Muchas veces sería más bien una práctica, ¿no?, aconsejable en este tipo de casos, una serie de protocolos. Hablamos de cuestiones que no son solamente llevadas o traídas a través de leyes, sino también de cómo los tribunales tienen que derivar a otros profesionales, como he dicho antes, pues para ver en un momento determinado si ese aborto que era deseado o no deseado por parte de esa niña, pues tendría que haber estado bien aconsejado por un psicólogo, si lo hizo bien, si no lo hizo, si esa autorización de paterna existía. Es decir, una serie de cuestiones que ya no son tanto la propia judicatura, sino que es el cómo queremos que esta sociedad funcione. Y si realmente queremos que esos protocolos, igual que sucede en la sanidad, pues se cumplan también en la judicatura. Y si esto se establece de esta manera, seguramente conseguiremos más garantías, conseguiremos más seguridad jurídica, que es de lo que se trata, de darle una sensación de que esto funciona, de que va bien. Y debe ir bien, como comentaba antes, con el tema de por ejemplo, con la ley de arbitraje, debe venir acompañada de dinero, debe venir acompañada también de medios, de recursos. En este momento la modernización de la justicia pasa por la tecnología, evidentemente, pero también por dotar de recursos imprescindibles a quienes están en su día a día, los funcionarios, pues haciendo posible el procedimiento. Si esto no es así y el Ministerio de Justicia da a conocer una serie de reformas que no vienen acompañadas con este momento de crisis que padecemos, pues como decía antes, realmente estamos engañando a las personas. Les estamos diciendo que este es el deseo, esto es lo que queremos, pero la realidad, lo que vais a encontrar en vuestro día a día, es completamente diferente. Y ya no entro en cuestiones como las del propio Código de Comercio, ¿no? Es decir, realmente no podemos bajar nuestro rango normativo. Lo que ha funcionado bien no podemos hacer que funcione de otra manera, no se trata de adaptar a una situación de crisis un código que tiene pues ya siglos, ¿no?, de tradición y de propia interpretación. Es verdad que estamos viviendo un momento en el que hay que apoyar al empresario, en el que hay que intentar recuperar una deuda, hay que atacar la morosidad, pero entiendo que lo que es básico no se debe tocar. Lo que debemos hacer son leyes especiales para esta situación especial. Pero cuestiones que ya han sido traídas mercantilmente entre nosotros por los propios profesionales, que había unas garantías en los propios procedimientos concursales que se han establecido de otra manera y que vemos que realmente no traen eficacia. Lo único que traen es que en esta situación con la que el empresario se encuentra, pues va a poder justificar que legalmente ha acudido a un procedimiento, que esa responsabilidad al final de la quiebra, pues que no es personal, que ha hecho las cosas bien, pero no le va a traer un resultado, porque seguimos sin intentar ver dónde va el dinero. Cuando hablamos de morosidad y de impagos, cuando hablamos de robos, cuando hablamos de delitos, el dinero no aparece en la justicia. Y el hilo del dinero es perfectamente perseguible.
En este sistema español adolecemos de un seguimiento de ese dinero, a dónde ha ido a parar, de que se repare en parte, ya que no podemos reparar completamente el delito, pero sí por lo menos reparar aquello que se nos está afectando. Y si en este caso es dinero, pues producir una sensación de que realmente se puede perseguir eso. Creo que estaríamos más en una línea eficaz, más realista, no estaríamos ahora cuestionando a Napoleón, no tendríamos que ir a una codificación, tanto a la civil como a la penal, tan antigua y mover esos pilares que son esenciales para nosotros, porque tenemos una interpretación que es del día a día y habría soluciones mucho más prácticas, ¿no?, para cometer este tipo de problemas. Lo que se ha dicho sobre la reforma de la justicia. Es decir, sobre todo en lo que se refiere pues, a los órganos judiciales, a lo que se refiere a la intervención en segunda instancia, ¿no? Se dice que, bueno, pues que la mayoría somos litigantes y por lo tanto, no sé si son los clientes y son los abogados los que incitan a que los clientes pues, recurran a la segunda instancia. Pero lo cierto es que esa ha sido una razón por la cual bueno, pues el gobierno del Partido Popular ha decidido, bueno, en este caso el anuncio del ministro Gallardón ha sido en el sentido de que, bueno, pues hay que establecer unas tasas que, bueno, pues de alguna manera desincentive pues que las personas recurran en segunda instancia. Es decir, ¿podría haber alguna otra alternativa? Esto me dirijo a todos. Es decir, ¿podría haber alguna otra alternativa que no sea necesariamente volver a tener que pagar más por una segunda? Cuando sabemos que las leyes muchas veces, como consecuencia de todo lo que hemos hablado, que las leyes no son justas, o van por delante y por lo tanto son percibidas como que no son justas, hacen que a lo mejor el cliente diga, no me siento representado por esta ley, quiero que esta ley, bueno, pues quiero recurrirlo porque a lo mejor en segunda instancia tengo una otra oportunidad. No, pues claro, imaginaros el caso pues de una persona que pierde a sus hijos, imaginaros el caso de una persona pues que se le trae pues por Hacienda, qué sé yo, es decir, X cantidad de dinero y no se siente más bien todo lo contrario, se siente que el Estado le está interfiriendo en su negocio, le está ocasionando realmente un verdadero perjuicio. ¿Qué otra alternativa habría a esta solución? Que es elevar las tasas, porque claro, elevar las tasas, las personas que tienen dinero dirán, bueno, pues yo recurro y me da igual, ¿no? Pero las personas que realmente no tienen o tienen poco o escaso dinero, por ejemplo, pierden su piso y tienen que recurrir para poder recuperarlo, o están en conflicto con el banco, por ejemplo, con el tema de las acciones preferentes o las participaciones preferentes que hablábamos el otro día. ¿Qué pasa con esos señores? Que no tienen derecho a recurrir en el caso de que... O ¿qué pasa? Si el ahorro de toda su vida, pues a lo mejor lo pierden y no tienen capacidad de... Bueno, que me lo digáis. Lo que no podemos hacer es decir que despolitizamos la justicia y lo que hacemos es convertirla en algo economicista. Es decir, abrir una brecha todavía mayor entre el rico y el pobre y utilizar la justicia para que esa brecha sea más aguda. Por una sencilla razón, porque podemos ver en un momento determinado que es efectivo recaudar a través de esta vía, y que eso, como dice el ministro, pues puede ayudar a reactivar la economía, lo dudo. Porque precisamente esa argumentación viene sostenida sobre el problema de los demás. Se nos echa la culpa a los abogados. Se nos dice que los abogados recurrimos a la segunda instancia para dilatar el procedimiento. Evidentemente puede haber profesionales que recurran de esa manera y para hacer eso. Pero no es menos cierto que el procedimiento en sí mismo es demasiado largo, por lo que decíamos antes, porque la justicia, cuando es lenta, no es justicia. Entonces, para combatir el hecho de la economicidad de la justicia, tenemos que ser eficaces. Yo puedo pagar un procedimiento si me va a producir un rendimiento en el corto plazo. Lo que no puedo hacer es que me encarezca en el procedimiento cuando la eficacia del mismo va a ser siendo exactamente la misma que hasta ahora. Por lo tanto, lo único que hacemos es, como decía al principio, economizar la justicia, ponerle un precio y hacer que sea más difícil el acceso a la misma para aquellas personas que no tengan una capacidad económica determinada. Lo que me lleva también a decir que sería muy importante informar a la ciudadanía sobre las posibilidades que tienen en este momento establecidas de acceder a la justicia gratuita, para que aquellos que tengan pues esas dificultades económicas sepan desde un inicio, ahí la labor de los colegios de abogados es imprescindible, a qué atenerse para que el procedimiento sea lo más barato posible. Y en esto creo que también somos sensibles los propios profesionales. Evidentemente, nosotros sabemos que ahora mismo tenemos que rendir mucho más, tenemos que esforzarnos mucho más para seguir ingresando exactamente lo mismo que percibíamos por nuestros propios honorarios. Y hablamos de cuestiones que son, en este caso, pues también conocidas en el ámbito profesional. Ese esfuerzo no se está reconociendo. Todos estamos intentando en esta crisis apoyar de la mejor manera posible. Esa unidad la tenemos los profesionales más que sabida, más que conocida. Entonces, lo que es un ajuste, digamos, del individuo,
de lo que normalmente tú puedes hacer por ti y por la sociedad, ya lo estás haciendo, entonces que no se te venga a imponer algo más añadido, porque lo que vamos a hacer es quebrar a los que realmente en este momento somos productivos, a los que todavía tenemos una ilusión por nuestra profesión, a los que sentimos esto como algo vocacional, porque realmente si lo vamos a economizar todo hasta ese punto, pues vamos a tener que medir los tiempos de otra manera. Vamos a tener que hablar de la competencia dentro de nuestro ámbito cuando eso había sido tratado estrictamente hasta este momento, y todos sabíamos por la universidad y por nuestra formación en Derecho que la competencia entre abogados a nivel de marketing no debía darse, ni debería existir, y sin embargo ese es el día a día y cada día lo estamos viendo mucho más. Es decir, yo no estoy dispuesto a entrar en una dinámica que sea lesiva, que sea disfuncional de los intereses, de los derechos de la ciudadanía, pero que al mismo tiempo deje muy bien marcadas cuáles son las obligaciones, cuáles son las consecuencias de incurrir en un procedimiento en el que tú, sin tener ninguna base jurídica, en el que realmente no deberías haber aprovechado ese procedimiento existente, te has intentado valer de esa circunstancia para intentar ganar un tiempo o dilatarlo. Creo que el ministro debería haber empleado otra argumentación, que no fuera atacar a los demás y realmente resolver el problema donde lo tiene, que es en la propia justicia. Vale. En este caso creo que bueno, el tema habría que atajarlo ab inicio, es decir, que lo que habría que intentar es reducir la litigiosidad y evitar pues eso, que tantos procedimientos lleguen a la vía judicial. Bueno, pues un poco lo que estábamos hablando antes, y en esa línea también de acercar la justicia al ciudadano, yo creo que sería muy importante que acercáramos también la figura del abogado, y que muchos problemas que se generan pues por pequeñas tonterías a lo mejor sería tan sencillo solucionarlos como que desde pequeños, y ahí pues vuelvo al tema que comentábamos antes de entrar, pues que también en el colegio se nos educara de alguna manera en nuestros derechos y nuestras obligaciones, pero también desde un punto de vista jurídico, que hubiera pues una parte más práctica o incluso teórica en la que cosas tan básicas, y yo voy a mi terreno laboral, pero bueno, como que a los niños o a los chiquillos se les enseñe pues que cuando se incorporen al mercado de trabajo pues firmarán un contrato, que habrá un finiquito, que si lo firman van a perder derechos, que una serie de cuestiones que ahorraría, básicas, sí, que son como aprender a manejarse en el día a día, un mínimo de cultura jurídica, un mínimo de cultura pues bancaria, pues cuando vas al banco a abrir una cuenta corriente, qué diferencia hay, el cheque, pues, pero a nivel pues básico de saber manejarte y de evitar problemas pues que son sencillos, pero que si no sabes, pues a lo mejor se acaban haciendo una bola. Entonces yo apunto un poco por ahí, por ir al inicio del problema. Yo considero, sí, gracias, Gunther. Considero que la revisión de tasas y los depósitos judiciales que pretende establecerse mediante esta reforma de la norma, si bien puede inicialmente disuadir a muchos potenciales litigantes de recurrir a la segunda instancia, no es menos cierto que también va a suponer una cortapisa, como bien han manifestado aquí los contertulios, frente a aquellos justiciables menos pudientes que en un momento dado, si se consideran perjudicados por una sentencia que a su modo debería entender es desacertada, el tener que... decir que, perdón, le interrumpo. Sí. También tendrá que ver, y esto ya lo hablaremos cuando tengamos aquí, invitaremos a algunos jueces, porque muchas veces las sentencias no están bien fundamentadas y por eso también se puede recurrir, ¿no? En ese sentido se está refiriendo, ¿no? Sí, efectivamente. Y por lo tanto da cavidad a que bueno, el abogado diga, pues es que aquí hay un fallo en esta sentencia, podemos recurrir, pero claro, eso cómo se controla. Es decir, claro, evidentemente tendrás que recurrir, porque si hay un fallo tendrás que recurrir. Sí, claro, obviamente, ahí ya está un poco la figura del abogado, el abogado más técnico, el abogado más honesto, pues tendrá que estudiar lo que es la sentencia, y si considera que la sentencia no es ajustada a derecho, pues obviamente aconsejar a su cliente que recurra. Ahora bien, el problema nos lo encontramos cuando, si nos elevan lo que son las tasas para poder acceder a la segunda instancia, si disponemos de medios económicos para hacerlo, muy bien. Si no tenemos ese dinero, ¿qué hacemos? ¿Conformarnos con una sentencia desacertada que nos está perjudicando? Yo opino que quizás no sea la mejor opción el incrementar las tasas, los depósitos judiciales, sino que quizás también sería importante que hubiera una mayor celeridad a la hora de dictar una sentencia, acortando los procedimientos judiciales, porque en ocasiones son muy extensos, se dilatan mucho en el tiempo, y si nos dan la razón después de 4 o 5 años, pues evidentemente es una victoria, pero agridulce.
Efectivamente. Pero en otro orden de cosas, también se ha mencionado que bueno, pues parte de la justicia va a salir fuera, o sea que no va el tema, por ejemplo, de los matrimonios, el tema de los divorcios, ya no va a estar directamente vinculado pues a los juzgados, sino que van a estar pues probablemente vinculados a las notarías. ¿Qué opinión nos merece este tipo de cambio, ¿no? Es decir, bueno, esto desde mi punto de vista como ciudadano, digo, no como experto, porque no lo soy. A mí me da mucha agilidad, porque puedo casarme y puedo divorciarme rápidamente. Pero bueno, ¿qué opina? Vamos a ver, técnicamente es posible, es viable. Se ha dicho que eso podría atacar principios fundamentales como el del derecho a la tutela judicial efectiva, ¿no? El acceso a la misma. Entonces, efectivamente, dependerá mucho del modelo de contratación que se haga ante el notario y donde se prevean precisamente los mecanismos para poder ejecutar, en el caso de que haya litigiosidad, el propio convenio, ¿no? Es decir, que tendremos que hablar sobre el modelo que se vaya a establecer en la notaría. En principio, el notario es un fedatario público, es una persona que también puede tener esa vertiente administrativa para dar fe a ciencia de que el documento es válido y no tendría más complicación, judicialmente hablando, que la de un contrato más que realmente se podría ejecutar judicialmente con esa prevalencia que tienen este tipo de contrataciones. Claro, eso moralmente a nivel social pues nos lleva a si realmente tenemos que tratar de esta manera un asunto tan importante como es el propio estado civil de las personas. Hasta ahora, pues los controles de los registros de la propiedad para elevar a público una escritura y luego escribirla, pues eran los notariales. Si en este caso consideramos que se puede hacer lo mismo con el estado civil de las personas, pues tendremos que plantearnos esta nueva circunstancia y, sobre todo, si esta circunstancia va a ser continuada en el tiempo, porque lo que no podemos hacer es establecer en este momento un paréntesis para favorecer a un colectivo para que tenga unos ingresos determinados, que es el notarial, y luego resulta que dentro de 2 años decimos que esto que hemos hecho en este momento ya no sirve. O lo establecemos con seguridad jurídica para que todo lo que tenga que ver con el menor, todo lo que tenga que ver con la Fiscalía, con la intervención de otros poderes también importantes a nivel judicial, pues lo establecemos bien y hacemos un cauce correcto para que a partir de ahí pues haya una asistencia a los tribunales, o nos estamos equivocando y hacemos de nuevo un parcheo sobre algo que es fundamental en la vida de las personas. Vanessa. Yo la verdad es que con las noticias que se apuntaron parece que el tema de menores, siempre que haya hijos menores en la pareja, pues iba a acabar el tema judicializado. Yo entiendo que cuando hay niños de por medio, creo que sí que la solución pasa por el juzgado. En las encuestas parece ser, o en las estadísticas, que hay un 44% de parejas que se divorcian y que son parejas sin hijos. Yo en ese caso pues no veo mal que pueda agilizarse el procedimiento, porque verdaderamente es muy rápido. Una pareja que se quiere divorciar, no hay hijos por medio, en muchos casos, pues a mí me ha pasado, no tienen nada que repartir, pues esperar a lo mejor 3 meses o más hasta que se hace efectiva y tienen una sentencia para ellos ya operar, pues realmente entiendo que sí que podemos agilizar. También entiendo que hay otros medios para agilizar, ¿eh? y como Francisco apuntaba, pues que no se trate pues de un paréntesis a lo mejor, perdón, para pues favorecer un colectivo en un determinado momento, sino que hay que estudiar pues qué continuidad va a tener eso en el tiempo. Sí. Antes Gunter me ha presentado como director de la Cámara de Comercio Brasil-España y tengo que decir que en Brasil la figura del notario, que donde se realizan matrimonios, ya existe, o sea, ya tengo constancia de ello. No obstante, considero que nosotros tenemos unos profesionales muy especializados que son los jueces de familia, que a mi modo de ver y entender van a ser mucho más conocedores de la legislación en materia de familia, de hijos, de pareja, que no el notario. El notario lo único que va a dar fe de una manifestación de unos señores que deciden, una pareja, en un momento deciden contraer matrimonio y poco más. Tema importante también es qué ocurre cuando hay hijos menores, porque cuando hay hijos menores habitualmente en el procedimiento suele ser preceptiva la intervención del Ministerio Público. Hay un fiscal que va a revisar que el convenio regulador suscrito entre las partes sea ajustado a derecho y no perjudique el interés del menor. ¿Qué ocurrirá en estos casos si el divorcio se tramita ante una notaría habiendo hijos menores de edad? ¿Estará capacitado el notario para dar solución a estas cuestiones? Me parece que, como ha dicho Vanessa, eso ya quedó claro, que cuando se trataba de hijos menores que tiene que intervenir la Fiscalía, no, vamos, que no se podía hacer. Bueno, no sé cómo quedará la cosa, pero bueno, lo cierto es que en otros países sí que hay posibilidades de realizar un matrimonio
como bien dices tú, Antonio, mucho más fácilmente. Es decir, en el caso de Brasil y en muchas sociedades en donde existe una agilidad, ¿no? Es decir, porque aquí, claro, es decir, una persona que se quiere casar probablemente tiene que esperar mucho, pero la que se quiere divorciar tiene que esperar muchísimo más. O sea, es más fácil casarse que divorciarse. Eso hay que decirlo así de fácil. Y además es que hay cosas que el notario también es importante, ¿no? Por el caso, por ejemplo, de las capitulaciones matrimoniales. Bueno, es que en definitiva, pues cuando uno va al juzgado, en el juzgado no te van a asesorar sobre qué es lo que tienes que hacer realmente, cuáles son las capitulaciones, porque tú puedes llegar a un matrimonio con determinados bienes, el marido y la mujer, pues de distinta manera pueden llegar y pueden decidir, y con su propia voluntad, cómo se quieren organizar su vida económica, me refiero, ¿no? Incluso cómo quieren que sea como la organización de la vida futura en caso que se separen o se divorcien en muchos aspectos, ¿no? Incluso pues ¿cómo se llama esto? La viudedad, ¿no? La pensión de viudedad, en el caso de las capacidades que puede tener una mujer según eligiendo el sistema que quiera elegir. A lo mejor es separación de bienes, a lo mejor es el derecho aragonés, o a lo mejor, pues en fin, el problema, ¿no os parece realmente que existen demasiadas leyes en este país y que hay que hacer un esfuerzo por reducir, por concretar, por unificar? Porque estamos hablando de que muchas veces hablamos de que, bueno, pues existen 17 Españas, 17 en el caso del comercio, 17 comunidades autónomas donde cada uno va por su lado y hay que saber cuál es la legislación. Ni siquiera en Brasil, que son ¿cuántos eran? 27 estados. 27 estados, pues tenían tanta dispersión en cuanto a las leyes, ¿no? Es decir, ¿no os parece que se puede hacer un esfuerzo? Porque parte de la litigiosidad que existe probablemente tenga que ver con el exceso de normas, ¿no? Quizá a lo mejor se puede hacer algo en ese sentido, o es que a lo mejor eso es pedir demasiado, ¿qué? Son muchas reflexiones en cadena las que haces, Gunther, porque realmente estás manifestando los problemas que tenemos, ¿no? El primero de todos es que efectivamente, desde mi punto de vista, la justicia tiene que estar centralizada. No se puede descentralizar de la manera en que se nos está proponiendo, porque precisamente habría un problema de uniformidad. No se pueden tener sentencias tan dispares en las audiencias como las que estamos padeciendo en este momento. Eso por una parte. Pero con relación al aspecto que comentaba el compañero, con el que estoy completamente de acuerdo, efectivamente hay cuestiones puntuales que tienen que ver con la supervisión del juez del juez y de la Fiscalía en este caso, concretamente, con respecto a supuestos en los que el menor pudiera quedar indefenso con respecto a la decisión de los padres. Porque simplemente ellos no son conocedores de la influencia que una decisión que ellos puedan tomar, y el notario menos, puede incidir en la vida del menor. En esos aspectos particulares son los que realmente nos podrían preocupar. Evidentemente luego quedarán de manifiesto en la práctica. Inmediatamente que ese convenio empiece a funcionar, eso emergerá y daría lugar también a procedimientos de modificación de medidas, en fin, que se podría subsanar ese defecto. Pero bueno, esto ya nos llevaría también a la necesidad del abogado, a un mayor encarecimiento del propio procedimiento y a cuestiones que se deberían resolver, como apunta la propia doctrina del Constitucional, entre las partes. Estamos hablando de que los divorcios realmente es el tipo de procedimiento típico en el que es el matrimonio el que debe decidir qué es lo que quieren hacer a partir de ese momento con su vida, igual que lo decidieron en su momento para unirla, constante el matrimonio, ahora dividirla. Entonces, son cuestiones en las que muchas veces el entendimiento, como decíamos antes, de la justicia, de lo que percibe el ciudadano, no es el real. Porque parece que es que vamos a que el juez nos diga qué es lo que tenemos que hacer, porque nosotros no hemos sido capaces de llegar a este entendimiento. Y el juez lo único que va a hacer es ratificar aquellas cuestiones que van de suyo, que realmente son de la vida cotidiana, y nos va a explicar qué es lo que significan y cómo las tenemos que aplicar, evidentemente con el rango que tiene la sentencia en nuestras vidas, ¿no? Claro, todo esto creo que es importantísimo hacer una labor didáctica. Hay que explicar en esta sociedad que evoluciona, por supuesto, siempre por delante de las leyes, que se nos están escapando muchísimas cuestiones a las que los juristas no llegan y que realmente pues tendríamos que hacer esa educación de base, esa formación importantísima en el grado medio, darle a esto otra vertiente mucho más humana y demostrar que realmente todos participamos de una forma de entender esta sociedad. Y, por supuesto, la justicia es imprescindible, tener un buen concepto de ella para que esta sociedad funcione bien. Una reforma de educación en la que se intervenga también no solamente lo que habíamos hablado de bueno, pues hablar del cheque o cómo tienen que interrelacionarse comercialmente, sino incluso también cómo está la justicia en términos del matrimonio. Es decir, porque claro, mucha gente pues que se casa con una venda en los ojos y bueno, pues llega allí, pues sí es lo que hay, y no le preguntan, en el juzgado no le preguntan ¿qué tipo de régimen quieres tal?
Entonces, yo creo que hace falta información. Y sobre todo hace falta información porque la gente, pues lo que quiere es, pues, no hacer errores también en su vida, ¿no? Bueno, os he interrumpido. Podéis continuar, Vanessa, sobre lo que hemos comentado. No, al hilo de lo que comentaba Francisco, me venía a la cabeza alguna situación, pues al hilo de esto, ¿no? Precisamente clientes que no se ponían de acuerdo en un procedimiento de familia, se ha tenido que llegar al juzgado para que sea el juez el que regule esa situación, y después de regular esa situación, como no ha satisfecho a ninguna de las dos partes, claro, se han puesto de acuerdo. O sea, hemos llegado a situaciones tan kafkianas y paradójicas como esas. Y entonces el abogado, yo tengo que decir que los procedimientos de familia quizás son los que menos cómoda me siento por esta problemática que hay, que subyace. Pero que haya sido necesario pasar por todo ese camino para llegar al mismo punto de partida, que podíamos haberlo solucionado, es complicado, la verdad que sí, pero ahí vuelvo a lo que tú decías, Gunther. Yo creo que la educación es fundamental y pues bueno, enseñarle a la gente qué implicaciones tiene el constituir una familia, las responsabilidades que conlleva tener un hijo de cara, pues custodia, etcétera, y luego pues los regímenes matrimoniales, pues en qué forma se va a organizar ese matrimonio, que ahora pues con la incorporación de la mujer al mundo laboral, pues la situación ha cambiado mucho, ya no es el consorcial o el régimen común normal que antes aplicaba a todo el mundo, sino que ahora hay ya muchísimas situaciones dispares. Y según de dónde sea uno, pues le afecta de una manera o de otra. Porque encima es esa, no solamente es dónde vive, sino de dónde, bueno, en este caso de dónde vienes, creo, alguna cosa así, ¿no? Es decir, la vecindad civil se aplica también. ¿No? Bueno, sí. Bueno, Antonio. Vale. No, gracias. No, pues yo opino que sí, que lo que es la educación es fundamental, y la labor del abogado, pienso que nosotros, más que para resolver, insisto en que tenemos que estar para prevenir. En ocasiones nos dicen, ojalá nunca tenga que ir al abogado. No, más bien al contrario, al abogado hay que ir antes para asesorarse, para estar bien informado y así de esta forma evitar el pleito, que es la función, entiendo yo, del buen abogado. Respecto al tema de los divorcios, temas de familia, no sé, yo pienso que si el notario tiene que asesorar a las partes y encima tiene que casarles, está haciendo en cierto modo de juez y parte. No sé yo hasta qué punto, pero bueno, sería una forma de agilizar estos trámites también. Muy bien, muchas gracias. Estamos llegando al fin del programa y bueno, siempre que acabamos el programa nosotros lo que hacemos es un resumen o bueno, lanzamos un mensaje a la sociedad, bueno, pues porque yo creo que la sociedad requiere pues de esta información que estamos dando y bueno, pues hay que facilitarle mucho las cosas, ¿no? Y por eso es este programa, La Vía de la Libertad, que el decir que pretende hacernos más libres, pues es gracias precisamente a que nosotros, gracias a esto, nos estamos informando y estamos aprendiendo. Y la verdad es que el conocimiento, además que no ocupa lugar, pues te hace más libre. Bien, pues vamos a iniciar entonces el punto final de este programa y tenemos un minuto para lanzar el mensaje a la sociedad zaragozana. Empezamos con Vanessa. Yo mi mensaje sería que ciertamente es posible, yo creo que es posible llevar a cabo un cambio en la justicia, que es una rehabilitación profunda del edificio, es decir, vamos a dejar las paredes, pero lo de dentro lo vamos a tener que reconstruir todo y que hay que empezar pues desde los mínimos detalles que antes comentábamos también, incluso aplicando a la justicia una racionalización de horarios, porque a lo mejor así sacaremos un mucho mejor partido del tiempo y podremos desatascar pues esos juzgados, pues la situación que tenemos, que se queja pues la ciudadanía de que efectivamente un juicio pues de aquí a un año. Entonces creo que sí que es posible y que los abogados también en este sentido tenemos que tener un papel esencial y acercar la justicia al ciudadano y procurar también mejorar la imagen de la justicia en lo que a nosotros nos toca, como agentes que participamos en ella. Muy bien, muchas gracias, Vanessa. Antonio. Sí, gracias. Yo personalmente considero que es positiva la división de poderes. Entiendo que tiene que haber un legislativo, un ejecutivo y un judicial. Y el judicial, que es el tema que estamos tratando hoy en particular, pues entiendo yo que no tiene que estar politizado, sino que tiene que ser ajeno a corrientes políticas y lo que debe buscar el juez realmente es interpretar la norma en su sentido literal o buscando el fin con el cual la norma fue dictada, huyendo de interpretaciones que en un momento dado puedan adolecer a intereses partidistas.
y lo cual entiendo yo que es contrario a derecho. Considero también que es importante la modernización de la justicia y en esta modernización pues debemos intervenir todos los agentes que participamos en ella, tales como jueces, fiscales, abogados, porque a fin de cuentas ello redundará en un beneficio para el justiciable y efectivamente para el ciudadano. Muchas gracias. Bueno, nos toca pues hablar con Francisco. No sé si hay alguna otra, digamos, idea sobre que no hace falta a lo mejor reformar la justicia. Es decir, que pienso que casi hemos estado de acuerdo todos en que es necesaria una reforma. Quiere decir que no solamente, vamos, la ciudadanía sabe que esto se soluciona de algún modo, o bueno, pues o estamos yendo para atrás ya en todos los aspectos, porque las leyes son importantes también desde el punto de vista económico. Quiere decir, en el tema laboral, que es lo que lleva Vanessa, o en el tema comercial, a lo mejor, y el tema de familia, en fin. Hemos demostrado, Gunter, que es posible el consenso, que los profesionales muchas veces son coincidentes, que los abogados somos capaces de ponernos de acuerdo en más de las ocasiones de lo que la ciudadanía cree que eso no es posible. Y entonces creo que ese ejemplo que estamos trasladando a diario con nuestra actuación profesional lo tenemos que manifestar, lo tenemos que decir en voz alta, porque también tenemos que luchar en nuestra competencia diaria con respecto a otros colectivos que están pidiendo favores al gobierno. Entonces no tenemos que hacer una reforma de favores, tenemos que hacer una reforma de verdad, en la que los problemas que sean reales de la ciudadanía sean atendidos, en los que las necesidades constituyan una necesidad que haya sido evaluada y a la que se le dé una respuesta con política pública. Y que efectivamente hay una consideración de la judicatura que es administrativa, pero hay otra que también es humana y que implica la formación del profesional, la buena selección de ese profesional para que imparta la mejor justicia posible, la que nos merecemos todos los españoles y en las comunidades autónomas donde hay derecho foral, también que se respete esa norma porque es importante en su especificidad, en su historia, que nos demos cuenta de que todo lo que ha nacido en un momento determinado en el siglo XVI, XVII, XVIII, ahora vuelve a estar en juego en el siglo XX, en el siglo XXI, y que los que estamos como actores, como personas que realmente vivimos en este mundo y en este momento, somos los responsables de que las cosas funcionen y que vayan un poco mejor. Desde este punto de vista habría que hacer un llamamiento al resto de compañeros para que también, y como me consta que sucede en otras autonomías, se unan a esta reivindicación alta y clara, de tal manera que la justicia mejore, porque nosotros así lo estamos exigiendo. Es posible realizar cambios, es posible cambiar la sociedad, pero es posible cambiar la sociedad siempre atendiendo pues también a unos criterios que no sean precisamente los de pura ingeniería social. ¿Es necesario cambiar la sociedad? Sí, a lo mejor sí que es necesario en algunos aspectos, pero bueno, si la sociedad también sabe evolucionar, y una sociedad evolucionada como la nuestra, pues no tiene la necesidad que le digan cuál es el camino, la dirección, por donde tiene que ir. La sociedad sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Probablemente los problemas que tengan los ciudadanos es precisamente porque las leyes no están orientadas a solucionar sus problemas. Estaremos aquí, esperemos entonces que nos veamos la próxima semana con un programa muy interesante para el público zaragozano en este subprograma La Vía de la Libertad, el programa que pretende hacernos más libres.